Vivimos en una era que idolatra números en pantallas, donde la riqueza puede desvanecerse con un solo clic. Pero, ¿y si te dijera que los imperios antiguos entendían más sobre la verdadera prosperidad que nosotros hoy? Han olvidado lecciones vitales que nos han vuelto peligrosamente vulnerables. ¿Estás listo para desenterrar los secretos perdidos de civilizaciones milenarias? Prepárate para una revelación histórica que podría cambiar tu perspectiva. Permítanme guiarlos ahora a través de los anales del tiempo, a un pasado que, de alguna manera, parece más sabio que nuestro frenético presente. Desplegaremos los pergaminos polvorientos de la historia para desentrañar las verdaderas claves de la opulencia y la subsistencia que los antiguos imperios cultivaron y que nosotros, en nuestra arrogancia digital, hemos desechado. Prepárense para un viaje que revelará cómo el grano, la plata, la gestión de deudas, la diversidad económica y la protección de las rutas comerciales no eran meras estrategias, sino pilares existenciales para estas civilizaciones monumentales, y cómo su olvido nos acecha con una vulnerabilidad asombrosa. Pensemos primero en el regalo del Nilo, el reino eterno de Egipto, una civilización que no duró siglos, sino milenios enteros, dejando una huella imborrable en la conciencia humana. Cuando pensamos en Egipto, a menudo invocamos imágenes de pirámides doradas, tesoros faraónicos y joyas resplandecientes. Y sí, los faraones amasaron una riqueza de metales preciosos que desafía la imaginación, digna de los mitos que tejieron sobre sí mismos. Pero no fue el brillo del oro, aunque tenían en abundancia, lo que realmente cimentó su poderío, lo que les otorgó la resiliencia para perdurar. Fue el grano, sí, el humilde grano que crecía en sus fértiles valles, bañado y nutrido cada año por las crecidas regulares y predecibles del majestuoso Nilo. Este río, más que una simple arteria, era el latido del imperio. Cada año sus aguas depositaban una capa de limo negro, una bendición fértil que transformaba sus campos en el granero del mundo antiguo. Los faraones comprendieron una verdad fundamental que se nos escapa hoy. El verdadero poder no reside únicamente en la acumulación de metales relucientes que pueden esconderse en bóvedas subterráneas. Reside en la capacidad de alimentar a su pueblo, de asegurar su supervivencia básica. El grano excedente no era simplemente una mercancía, era la sangre vital de la nación, cuidadosamente almacenado en vastos graneros estatales. Estos depósitos, inmensas estructuras de arcilla y paja, no eran menos custodiados que cualquier cámara del tesoro. Eran fortificaciones tan vitales como las murallas de una ciudad. Imaginen la visión de esos gigantescos silos, repletos hasta el tope, una promesa tangible de sustento para años venideros. En tiempos de escasez, cuando las cosechas fallaban o las sequías amenazaban, estos prodigiosos acopios de grano no solo estabilizaban la sociedad, sino que reforzaban la imagen divina del faraón como el proveedor supremo, el guardián de la vida, aquel que aseguraba que ningún egipcio pasara hambre. La riqueza, para ellos, no era una cifra abstracta en una tablilla, ni un símbolo, en un papiro. Era el pan en la mesa, las vidas protegidas contra el desastre inminente. Era la tranquilidad de saber que el mañana traería alimento. Contrastemos esta sabiduría milenaria con nuestro sistema contemporáneo, donde naciones con indicadores de PIB elevadísimos exhiben la vergüenza de tener a sus ciudadanos dependiendo de bancos de alimentos. Nuestra economía genera números asombrosos en pantallas, pero falla en la tarea más primordial, garantizar el sustento básico. La riqueza de Egipto era palpable, y en su simplicidad elemental era inquebrantable. Fue una economía arraigada en la realidad. Una lección que se ha disuelto en el torbellino de nuestra complejidad moderna. Había una solidez en su enfoque, una certeza en su subsistencia que nos elude hoy en día. Ahora, traslademos nuestra mirada al vasto y poderoso imperio de Roma. Un coloso que no solo se distinguía por su destreza en la conquista, sino por su genio en la creación de un sistema financiero que transformó esas conquistas territoriales en una estabilidad económica sin precedentes. Por siglos, la moneda romana, ejemplificada por el reluciente denario de plata, fue el patrón oro, por así decirlo, a través de todo el Mediterráneo. Su valor no era cuestionado, era una constante, un faro de fiabilidad. Los mercaderes en las lejanas tierras de la Galia o en los bulliciosos mercados de Judea aceptaban estas monedas sin la menor vacilación. ¿Y saben por qué? Porque sabían que su contenido de plata era genuino, era real. Un metal precioso con un valor intrínseco. Esta confianza inquebrantable permitió a Roma cimentar y unificar una economía masiva. Un tejido complejo que conectaba la riqueza del aceite de oliva español con el grano de Egipto.
la seda de Siria con el estaño de Britania. El denario era el lenguaje universal del comercio, el engranaje que movía la rueda de un imperio colosal. Pero entonces, como un veneno sutil que se infiltra en las venas de una gran civilización, llegó la tentación fatal, un desafío ineludible al que parece enfrentarse todo imperio en la cúspide de su poder: la devaluación monetaria. Emperadores, comenzando con figuras como Nerón, se embarcaron en la práctica insidiosa de reducir el contenido de plata de las monedas, mezclándolas con metales más baratos y abundantes. La justificación parecía lógica y tentadora: estirar los recursos, financiar más legiones, construir más obras públicas, pagar más funcionarios. Al principio, la medida se percibía como un golpe de genio financiero, una solución ingeniosa a las presiones fiscales. Más monedas significan más poder, se habrían dicho a sí mismos, pero el pueblo no es tonto. La gente común, los mercaderes y los agricultores comenzaron a notar el engaño. El brillo ya no era el mismo, el peso se sentía diferente. La confianza, ese pilar invisible pero indispensable de cualquier sistema monetario, empezó a erosionarse, como una roca desgastada por la marea constante. Los precios se dispararon, impulsados por una inflación galopante. ¿Por qué vender mis bienes por una moneda que vale menos cada día? La fe en la moneda romana, que había sido el cemento del imperio, se desmoronó. Para el tercer siglo, la economía de Roma estaba sumida en una crisis profunda, una espiral inflacionaria que obligó al imperio a implementar impuestos onerosos y controles dictatoriales solo para mantenerse a flote. ¿Les suena esto familiar? Reemplacen el denario de plata con el billete de dólar, el euro o cualquier moneda fiduciaria de hoy, y la historia deja de ser un relato antiguo para convertirse en un crudo espejo de nuestro presente. Es la misma, idéntica equivocación financiera, repetida con una tecnología nueva y más sofisticada, pero con las mismas consecuencias desastrosas. Roma nos grita una lección con siglos de eco. El dinero solo funciona cuando las personas creen que es real, que posee un valor inherente o respaldado por una promesa inquebrantable. Egipto nos enseñó que la verdadera opulencia tiene sus raíces en los recursos tangibles, no en quimeras, y sin embargo, en pleno siglo XXI, actuamos como si una simple cifra en un balance del Banco Central pudiera reemplazar la comida, la energía o, lo más importante, la confianza mutua. Los antiguos imperios se reirían de nuestra ceguera, o quizás llorarían, nos dirían. Han edificado su economía sobre arenas movedizas, mientras nosotros la cimentamos sobre grano y plata, sobre principios que resisten la prueba del tiempo. Mucho antes de que Roma o Egipto alcanzaran su cenit, las antiguas civilizaciones mesopotámicas, los pioneros de la escritura y de la ley, ya estaban experimentando con una idea que resultaría revolucionaria: la noción de que el dinero no tenía por qué ser forzosamente un metal pesado y acuñado. En ciudades vibrantes, como la legendaria Babilonia, la riqueza y las transacciones comerciales se registraban con meticulosidad asombrosa en tablillas de arcilla. Este era un sistema de contabilidad rudimentario pero extraordinariamente eficaz. Los agricultores tomaban préstamos de grano de los templos. Los comerciantes extendían líneas de crédito a lo largo de las vastas y peligrosas rutas de las caravanas, y las deudas podían perdurar por años, tejiendo una intrincada red de obligaciones y dependencias económicas. Esto marcó un cambio paradigmático. La riqueza podía ser literalmente escrita en la existencia, rastreada con precisión y transferida sin la necesidad de una sola moneda física. No era una simple promesa oral, era un registro tangible. Pero los mesopotámicos también poseían una comprensión profunda de algo que, dolorosamente, hemos olvidado en nuestra era de crédito ilimitado. La deuda, cuando se permite crecer sin control, es un veneno insidioso para la sociedad. Es un corrosivo social y económico que, si no se purga, conduce inevitablemente a la ruina. Por ello, de 1900 manera periódica, los gobernantes de Mesopotamia declaraban lo que llamaban jubileos de deudas. ¿Qué significaba esto? Que todas las obligaciones, todos los préstamos que oprimían a la población eran borrados. Se aniquilaban para evitar el colapso de la sociedad bajo cargas insoportables. Estos no eran meros actos de generosidad caprichosa de un monarca benevolente. No, eran actos de supervivencia nacional. La acumulación excesiva de deuda, concentrada en las manos de unos pocos, era una receta para la rebelión, para la inanición masiva y en última instancia para el colapso total de su civilización. Lo entendieron con una claridad terrible. Un pueblo ahogado en deudas no podía prosperar, ni podía mantener la estabilidad del imperio. Necesitaban un reinicio cíclico.
Hoy, nosotros cargamos a generaciones enteras con deudas estudiantiles que los ahogan al iniciar su vida adulta, con hipotecas que los atan a la servidumbre financiera por décadas y con bonos gubernamentales que nunca podrán ser verdaderamente saldados. Babilonia habría reconocido el peligro inherente en nuestro sistema instantáneamente. Habrían señalado las grietas en nuestra fachada económica mucho antes de que nosotros, cegados por la ilusión de la prosperidad, fuéramos capaces de percibirlas. Ellos entendían que la libertad de la deuda era la base de una sociedad funcional, y nosotros hemos construido una cárcel con cadenas de números. Los griegos, con su efervescencia intelectual y su espíritu aventurero, añadieron otra capa de complejidad y sabiduría al enigma de la riqueza imperial. Atenas, esas gloriosa ciudad de filósofos y dramaturgos, la cuna de la democracia occidental, no edificó su imperio únicamente sobre ideas abstractas y la brillantez de sus pensadores. No, se asentaba literalmente sobre una montaña de plata. Las minas de Laurión, ubicadas en las afueras de la ciudad, eran la vena nutricia de su poder. Estas minas financiaron su formidable armada naval, pagaron a sus disciplinados soldados y, en un acto de verdadera innovación, sufragaron los gastos de su incipiente democracia, permitiendo a los ciudadanos participar activamente en la vida pública. La plata era el líquido que lubricaba el motor de su civilización. Pero Atenas, al menos durante un tiempo glorioso, fue lo suficientemente sagaz como para no depender exclusivamente de la plata de sus minas. Entendió que la verdadera riqueza, la riqueza perdurable, debía ser diversificada. Cultivaron una red comercial robusta a través del Egeo, intercambiando bienes y servicios. Exportaron su cultura, sus ideas, sus cerámicas y su arte, y establecieron un sistema de tributos a través de la Liga de Delos, una alianza que, aunque eventualmente se convirtió en un instrumento de dominación, inicialmente proporcionó una fuente adicional de ingresos. Su riqueza emanaba de la diversidad, de la prudencia de no poner todos los huevos en una única canasta, por muy llena que estuviera de reluciente plata. Era una estrategia de resiliencia, una forma de amortiguar los golpes del destino. Sin embargo, como suele ocurrir con los imperios en su apogeo, la ibris, la soberbia desmedida, se infiltró en el espíritu ateniense. La ciudad se volvió arrogante, se extendió más allá de sus límites prudentes y con el tiempo comenzó a exprimir a sus aliados hasta secarlos. Cuando estalló la devastadora guerra del Peloponeso, ese delicado equilibrio, esa diversificación cuidadosamente tejida, colapsó de manera estruendosa. Lo que los griegos conocieron y trágicamente olvidaron es la misma lección amarga que los inversores modernos aprenden de la manera más difícil. La diversificación es la verdadera fuente de riqueza duradera, mientras que la concentración, el aferrarse a una única fuente, es una vía segura hacia la ruina. Atenas nos advierte que la arrogancia económica, el exceso de confianza en una sola ventaja, puede ser tan letal como cualquier ejército invasor. Luego llegaron los mongols, jinetes de las estepas, quienes a primera vista parecen los candidatos menos probables para ser considerados innovadores financieros. Después de todo, ¿qué podría saber un imperio nómada, construido sobre la velocidad de los caballos y la furia de la batalla, sobre las complejidades de la riqueza y el comercio? Pues resulta que sabían muchísimo. Gengis Khan y sus sucesores, líderes de una vasta horda que aterrorizó y unificó continentes, comprendieron una verdad estratégica. La conquista por sí sola carecía de valor duradero si no se permitía que el comercio fluyera libremente a través de sus dominios. No bastaba con tomar tierras. Había que hacerlas productivas. Con una visión que trascendía la mera dominación, los mongoles aseguraron la legendaria ruta de la seda como ningún imperio anterior a ellos había logrado. No era un acto de bondad, sino de pura pragmática económica. Crearon un entorno donde los mercaderes podían viajar miles de kilómetros con una seguridad relativa. Una hazaña asombrosa en una era de bandoleros y peligros constantes. Establecieron estaciones postales, redes de relevo para mensajeros y caravanas, y ofrecieron una protección sin precedentes a los comerciantes. La Pax Mongólica, por brutal que fuera en sus orígenes, dio lugar a una edad de oro de conectividad, uniendo a China,
el Medio Oriente y Europa de formas que transformaron radicalmente las economías de estos vastos territorios. El intercambio de bienes, ideas y tecnologías floreció como nunca antes. Los mongoles entendieron con una claridad asombrosa que la riqueza no solo se acumula, sino que se multiplica cuando los bienes, las ideas y, sí, las monedas circulan libremente. Comprendieron que las arterias del comercio deben ser protegidas y nutridas, no estranguladas por la avaricia o la política estrecha de miras. Comparen esa sabiduría nómada con nuestro mundo actual, donde las cadenas de suministro globales son rutinariamente interrumpidas por conflictos armados, donde las rutas comerciales se han convertido en armas geopolíticas y donde la confianza global se fragmenta a un ritmo alarmante. Hemos olvidado lo que esos señores a caballo sabían hace 800 años, que una red segura y fluida es infinitamente más valiosa que cualquier tesoro acumulado en una bóveda. La interconexión es la verdadera riqueza. Al reunir todas estas piezas, la sabiduría de Mesopotamia, la previsión de Grecia y el pragmatismo de los mongoles, se nos presenta un panorama que debería resultarnos incómodamente relevante. La deuda debe ser gestionada con una mano firme, no adorada como un dios omnipresente que nunca se sacia. La riqueza debe ser cuidadosamente diversificada, nunca concentrada en manos de unos pocos, porque la concentración trae inestabilidad y resentimiento. El comercio debe ser protegido y fomentado, no socavado por intereses egoístas o por conflictos arbitrarios. Estas no eran meras teorías abstractas. Para estos antiguos pueblos, eran estrategias de supervivencia fundamentales, las mismas que mantenían a sus imperios vivos y prosperando. Cuando olvidaron estas lecciones cruciales, el colapso no tardó en seguirlas, y nosotros, en nuestra presunción moderna, parecemos estar olvidándolas todas a la vez. La verdad que atraviesa la historia de todos estos imperios es cristalina, tan clara como el agua del Nilo. La riqueza nunca se trató simplemente de números en un libro de contabilidad. Se trataba de confianza, de un equilibrio delicado y de una resiliencia inquebrantable frente a la adversidad. Los hilos de grano de Egipto, los denarios de plata de Roma, los jubileos de deuda de Babilonia, la diversificación ateniense y las redes comerciales mongolas. Todos estos fueron sistemas intrincadamente diseñados para proteger a sus sociedades contra los choques económicos y sociales. Y en cada ocasión en que esos sistemas fueron corrompidos, descuidados o peor aún, abandonados por completo, el colapso no solo llamó a su puerta, sino que la derribó. Ahora miren a nuestro alrededor, a nuestro mundo contemporáneo, ¿qué vemos? Monedas fiduciarias, meras promesas de papel, que pueden ser impresas a voluntad, su valor intrínseco erosionándose año tras año a través de la inflación silenciosa y depredadora. Sistemas alimentarios tan frágiles que una sequía en una región distante, una guerra en un continente lejano o un simple retraso en el envío pueden hacer que los precios se disparen, amenazando la seguridad de millones, niveles de deuda global que empequeñecen cualquier cosa que los mesopotámicos hubieran podido siquiera imaginar, pero sin la más mínima insinuación de un jubileo para reiniciar el sistema y aliviar la carga. Las redes comerciales, una vez celebradas como las autopistas de la prosperidad global, son ahora campos de batalla en guerras geopolíticas, aranceles punitivos, sanciones draconianas, bloqueos económicos y un arsenal entero de armas económicas. Las mismas arterias del comercio que Gengis Khan se esforzó por proteger con mano de hierro, son las que nuestros líderes, con una ligereza asombrosa, están estrangulando hoy. Hemos borrado de nuestra memoria lo que los imperios antiguos sabían con sangre y sudor, y el costo de esa amnesia ya se está acumulando, pesado y ominoso. La inflación devora los salarios, igual que el denario devaluado de Roma corroyó la prosperidad de sus ciudadanos. Los excedentes, en lugar de ser almacenados con previsión, son despilfarrados en una orgía de consumo y derroche, dejando a las sociedades expuestas y vulnerables, como el Egipto sin su grano vital. La deuda encadena a generaciones enteras, una advertencia terrible que Babilonia nos lanzó hace milenios. Las cadenas de suministro global se agrietan bajo la presión, un eco inquietante de la lección mongola de que las redes seguras son la riqueza misma, y la concentración de poder, ya sea en manos de megabancos insaciables, monopolios tecnológicos despiadados o élites políticas inalcanzables, es un espejo trágico de la arrogancia fatal que derribó a Atenas. Lo que los antiguos comprendieron en su esencia más pura es que la verdadera riqueza no es la ilusión de la abundancia sin límites, sino el cimiento irrefutable de la supervivencia. No se puede comer una burbuja bursátil en el plato. No se puede comerciar con un vecino al que se ha sancionado hasta la pobreza extrema.
No se puede dirigir un imperio ni una economía moderna con un dinero en el que la gente ya no confía, porque la confianza es el oxígeno de cualquier transacción. La riqueza auténtica son los alimentos básicos, los recursos esenciales, la energía que mueve nuestras vidas, la confianza en una moneda que conserva su valor, y sobre todo sistemas sociales que impiden que la sociedad se desgarre bajo el peso de la desigualdad. Y aquí les ofrezco la verdad amarga, una píldora difícil de tragar. Hemos reemplazado esos cimientos sólidos, esas verdades inmutables, con ilusiones tan frágiles como el cristal. Nuestra supuesta riqueza se basa en un crédito que puede implosionar en cualquier momento, en una ingeniería financiera que infla burbujas especulativas destinadas a explotar, en cadenas de suministro estiradas hasta el punto de ruptura más allá de toda lógica. Hemos cambiado el grano de Egipto por derivados financieros incomprensibles, la plata confiable de Roma por papel sin respaldo, y los jubileos liberadores de Mesopotamia por una esclavitud de deuda interminable. Parece moderno, sí, parece innovador, pero es, en realidad, el error económico más antiguo de la historia. La creencia fatal de que el poder puede perdurar sin una riqueza real y tangible que lo sustente. Así que, ¿qué debemos aprender de todo esto? Que los antiguos no eran primitivos en su sabiduría financiera. Eran, de hecho, maestros. Sabían que el dinero y el poder eran inseparables, que la inflación descontrolada y la deuda asfixiante podían destruir imperios con tanta certeza como cualquier ejército invasor. Comprendieron que la resiliencia, la capacidad de resistir los golpes, era un valor infinitamente superior a la velocidad efímera o la especulación ciega. La lección no es copiar sus sistemas al pie de la letra, pues el tiempo y el contexto cambian. La lección es recordar sus principios fundamentales, diversifiquen su riqueza. Comprendan el valor intrínseco de los activos reales. Cuestionen la deuda que los encadena a un sistema diseñado para la extracción y el control. Y por encima de todo, nunca confundan la ilusión con la cruda realidad. Porque la historia, como bien se dice, no se repite exactamente, pero rima. Y el eco de esa rima es tan claro como una campana. Todo, imperio que olvidó el verdadero significado de la riqueza, en última instancia cayó. La única pregunta que nos queda es si nosotros, en este tiempo nuestro, reconoceremos la advertencia a tiempo. La historia nos grita una verdad ineludible. La riqueza jamás fue solo un número. Fue confianza, equilibrio y resiliencia. Mientras los antiguos construyeron sobre cimientos como el grano o la plata, nosotros nos apoyamos en meras ilusiones que pueden desvanecerse en un instante. Es hora de desenterrar su sabiduría para forjar un futuro financiero más real y seguro. Si esta perspectiva te abrió los ojos a verdades atemporales, dale un me gusta, comparte este video y suscríbete para no perderte más lecciones ocultas del pasado.